principio. Comentábamos que el día de hoy vamos a hablar de las generalidades de la antropología y decíamos que los estudios sociales generaron un poquito de ruido porque no existe una única forma de entender la conducta de los hombres. En el mundo científico, de manera general, repetimos, existen como dos conceptos que más o menos hacen referencia a la misma cosa, pero que se utilizan según el tipo de ciencia. En las ciencias exactas se utiliza el concepto de paradigma para hacer referencia a la forma de pensar en la que se van a sustentar todos los científicos para poder investigar o abordar un objeto de estudio. Pero es única y es una. Por tanto, en las ciencias exactas no se puede pensar en dos paradigmas que estén conviviendo en el mismo espacio. Cuando hay un paradigma se elimina el otro. Esto pasa en las ciencias exactas porque de alguna manera la primera concepción de ciencia hacía referencia a todos aquellos saberes que podían ser comprobados y reproducidos de la misma manera. Cuando llegamos al mundo de las ciencias sociales nos enfrentamos a un problema diferente, que el mundo humano no puede ser sujeto a una repetición de conductas o de pensamientos porque por alguna extraña razón que no se lograba explicar en aquellos entonces de las ciencias exactas, el ser humano siempre escapaba al paradigma, lo que les hacía pensar a los científicos que el paradigma estaba mal o estaba incompleto y se sigue buscando un paradigma que pueda justificar la conducta humana y por ende controlarla y reproducirla. Pero entramos entonces al mundo de las ciencias sociales, donde se reconoce el concepto de perspectiva teórica. La diferencia entre paradigma y perspectiva teórica es que la perspectiva teórica, aunque también es una forma de pensar sobre los objetos de estudio, esta forma de pensar permite distintas metodologías o distintos abordajes del objeto de estudio y el paradigma no. El paradigma tiene una teoría que solo permite una forma de estudiar al objeto humano, mientras que la perspectiva teórica nos permite investigar al objeto humano desde múltiples metodologías, lo que hizo que muchos científicos dijesen que esto es dudoso, porque no era posible combinar formas distintas de pensar para entender al humano. En la actualidad esto sigue generando mucho ruido, sobre todo en las ciencias sociales, porque seguimos buscando un modelo de explicación de la conducta humana que sea universal y que se aplique para todos los casos. Razón por la cual de repente pareciese que las perspectivas sociales están peleadas las unas con las otras, pero no sucede necesariamente así, sino que son perspectivas complementarias. Aparecía, por ejemplo, en el mundo de la defensa de las ciencias sociales, Robert Merton. Robert Merton decía que una perspectiva teórica que puede parecer opuesta, más que ser opuesta, es complementaria. Merton utilizaba una analogía como muy interesante. Él decía que los métodos científicos eran como combinar huevo con jamón. Si bien es cierto, el huevo y el jamón son dos productos comestibles completamente diferentes en cuanto a su consistencia y su estructura, combinados podrían dar sabores interesantes y podrían ser del gusto de la gente. Lo mismo pasa con las ciencias sociales. Aunque hay muchas formas de entender la conducta del ser humano, si las complementas son más abarcativas porque el ser humano es dinámico, cambia. De aquí viene la antropología, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la antropología? La antropología en un primer momento tuvo problemas para constituir su identidad, ya que su quehacer científico colindaba con el quehacer científico de muchas otras ciencias y disciplinas vecinas de las que se apoyaba. En la literatura se dice que la antropología es la ciencia humana o la ciencia social por excelencia, y hablaremos de ello más adelante, ¿no? De entrada, y a manera de introducción, la antropología nace del encuentro entre la sociedad occidental y la alteridad o lo desconocido.
Las ciencias exactas comienzan a darse cuenta que hay algo en el ser humano, ya lo habíamos platicado, que se escapa al control de los modelos científicos. A esto se le llamó la alteridad. Lo que cambia, siempre había algo ahí que no éramos capaces de abarcar, de atrapar a través de la ciencia, la alteridad. Los científicos exactos intentaron buscar respuestas lógico-racionales a las conductas humanas y al quehacer social. Entonces ellos veían que los seres humanos tenían una religión, por ejemplo, y decían, por alguna razón, la gente que profesa una religión se ve beneficiada por ella, pero seguramente no tiene que ver con la religión, con el pensamiento subjetivo de la gente. Debe haber algún principio científico que explique por qué cuando la gente va a rezar a un templo se siente bien. Debe haber alguna explicación racional que nos ayude a entender por qué una persona que se persina frente a la Virgen de Guadalupe cuando tiene un problema emocional puede resolver el problema emocional. No creemos que sea solo un asunto de subjetividad humana, sino que debe haber ahí algún principio científico. Esto es lo que intentaba demostrar la ciencia, que había respuestas lógicas a las conductas humanas, a todas. Pero la ciencia moderna se dio de topes con la pared de la misma manera que lo hizo Tales de Mileto cuando descubrió que hay algunos fenómenos humanos que son incomprensibles en su totalidad, y a esto se le llamó la alteridad. Algo que no sabemos qué es, pero que debemos de conocer. Entonces, la herramienta con la que trabaja la antropología es la cultura, la estructura social y cómo funciona esta estructura social. Lo interesante de la cultura es que la cultura reconoce lo científicamente irracional como un elemento fundamental de la constitución de los seres humanos, mientras que la ciencia intenta limpiar lo irracional de la conducta humana y darle una explicación convincente, por llamarlo así, a los fenómenos humanos. Entonces, si bien es cierto que desde la ciencia exacta podemos explicar cuál es el papel de la religión en la mente humana a través de la creación de modelos científicos, la antropología de alguna manera respeta lo que la gente cree, y lejos de querer suplantar lo que la gente cree con un modelo científico ajeno a esa sociedad, construye sus elementos teóricos y su aparato crítico a partir de la misma sociedad. Por tanto, respeta las condiciones naturales de cada contexto cultural. Esto es importante, porque la antropología resolvió problemas interesantes como el plantearse la idea de si realmente era posible construir una sociedad homogénea. Una sociedad homogénea es donde todos podemos pensar exactamente lo mismo y ser regidos por el mismo tipo de organización social o leyes. La antropología se dio cuenta que no siempre es así. Que nos guste o no, los contextos culturales, los ambientes, las experiencias, las historias que tienen los pueblos les obligan a generar condiciones de aprendizaje y de desarrollo cultural específicos que los hacen diferentes de otros contextos culturales. Ahora bien, la filosofía se enfrenta a tres problemas, ¿no? Porque una de las primeras disciplinas, ciencias, de las que se apoya la antropología es la filosofía. Recordemos que la filosofía tiene como base interesarse en el conocimiento, en saber cómo la gente sabe, ¿no? De aquí se desprenderá la epistemología y otras estrategias o otras disciplinas que intentarán ver de qué manera podemos validar el conocimiento científico y el conocimiento en general que la gente adquiere. El primer problema al que se enfrenta la antropología es integrar los aspectos filosóficos a su ciencia. Y aquí aparece un problema ontológico. La ontología es como un auxiliar de la epistemología. Vamos a empezar por epistemología. La epistemología es la ciencia que se encarga de estudiar el conocimiento y la validez del conocimiento. Es decir, todos decimos que sabemos algo, porque lo hemos vivido, porque lo hemos pensado. Tenemos un conocimiento. La pregunta de la epistemología es, ¿este conocimiento que tenemos es válido? Lo podemos comprobar, porque un conocimiento se vuelve válido si tenemos un argumento que lo demuestre.
y tenemos dos formas de demostrar la validez de nuestros conocimientos. Uno es el empirismo. El empirismo es que el conocimiento se valida por la propia experiencia. Como pasa en el mundo, entonces es cierto. La segunda forma de validar el conocimiento es a través de la racionalidad. La racionalidad es pensar críticamente lo que digo que sé y cuestionármelo. No necesito experimentarlo. Yo me pregunto sobre lo que creo que sé. Y si las respuestas que yo me doy a lo que creo que sé son lógicas y me convencen o convencen a los demás porque tienen este apartado lógico, entonces el conocimiento es válido. Por ejemplo, preguntas filosóficas interesantes, ¿no? Por poner una cosa a colación. En los años de 1900, no tengo el año presente con precisión, aparece en Estados Unidos un científico, psiquiatra, llamado John Money. John Money se empieza a preocupar o empieza a centrar su interés en los hermafroditas. Sabemos que hasta ese momento de la vida se reconocía de manera universal, a manera de axioma, que solo existían dos sexos, el sexo hombre y el sexo mujer. Deja tú lo masculino y lo femenino, ¿no? Para los años 1900 aún no existía el concepto de género como lo utilizamos el día de hoy. Solamente existía el sexo hombre y el sexo mujer porque la evidencia física ahí estaba, ¿no? Tú veías un cuerpo desnudo de un hombre, observabas un pene, veías el cuerpo desnudo de una mujer, observabas una vagina, ¿no? Y decíamos hombre, mujer. Pero John Money centró su atención en el hermafrodita, que de manera vulgar decimos son aquellas personas que nacen con los dos sexos. Y no es que nazcan necesariamente con los dos sexos, porque había una variabilidad amplia en los tipos de hermafroditismo. Empezaron a darse cuenta que nacían niñas con todo el órgano reproductor femenino, pero con un clítoris que era lo suficientemente grande como para emular un pene. Y entonces se preguntaban cómo debemos de tratar a esta niña, que biológicamente parece empatar mucho con la mujer, pero también se parece mucho al hombre porque tiene cara de que hay un pene ahí. Lo mismo pasaba con los niños. Nacía un niño biológico con algunas alteraciones en la zona genital, que ese pene, en vez de parecer pene, parecía un clítoris, ¿no? Entonces la duda de esos momentos era, ¿qué hacemos con el hermafrodita? Porque ya teníamos encima el problema de la socialización de las personas. Ya educábamos a los hombres como masculinos, a las mujeres como femeninas. Entonces, en este interés de John Money por estudiar al hermafrodita, se propone a largo plazo que se haga un tratamiento físico de la persona, porque John Money dice, si empezamos a darle un tratamiento hormonal a este hermafrodita, podemos llevar el desarrollo de este cuerpo hacia un cuerpo de hombre o hacia un cuerpo de mujer. Y aquí empiezan a aparecer los problemas filosóficos de el doctor es el que puede elegir el sexo de la persona hermafrodita sin avisarle a los padres, o los padres deben de saberlo, ¿no? Era una pregunta importante porque ocurría en algunas circunstancias que mamá quería una niña y papá quería un niño, y pues teníamos un hermafrodita y había que elegir hacia dónde íbamos a favorecer el desarrollo del cuerpo, ¿no? John Money, en sus investigaciones, pareció haber descubierto que era más importante la educación social que el aspecto biológico. Entonces él comenzó a promover la idea de que podíamos intervenir el cuerpo humano a partir de la hormona, a partir de los tratamientos, de las operaciones quirúrgicas, para transformar estos cuerpos en hombres o mujeres, y que lo importante era cómo lo tratábamos. Y así fue resolviendo casos de hermafroditismo. Los niños que nacían con estos dos sexos iban a la clínica de John Money, se hacían los estudios, se platicaba con los papás y se elegía si los convertían en hombres o en mujeres. Y aparentemente la cosa era exitosa porque los agarraba bebés. Llegó el momento en el que llegó un caso con John Money, un niño en el que en la literatura le llaman David, evidentemente tiene otro nombre, que ya estaba desarrollado, tenía 6 años y tenía el problema del hermafroditismo. David tenía un hermano gemelo que era niño. Así que lo que se les hizo fácil es pensar, si la familia ya tiene un niño,
pues vamos a convencer a David de que se convierta en niña. Y le empiezan a convencer de que esa parte genital que él tiene debe ser transformada del cuerpo de hombre al de mujer y comienzan a tratar a David como mujer. Con el paso del tiempo le daban tratamientos hormonales para que apareciera el crecimiento del pecho. Estamos hablando ya de cuando el niño llega a la adolescencia. El niño empieza a sentir desagrado porque ya no quería ser mujer. Le apetecía más ser hombre, pero la decisión ya estaba tomada, ¿no? Palabras más, palabras menos. Esta presión que se ejerce sobre este niño que quieren convertir en mujer lo lleva a la depresión, se suicida. Pero estos trabajos de John Money trajeron problemas filosófico-antropológicos interesantes. El problema tiene que ver con la modificación del cuerpo, porque a raíz de los estudios de John Money, la comunidad transexual empieza a sentirse representada. El transexual en el DSM-5 no es mencionado como transexual, sino que hay un trastorno en el DSM-5 al que se le llama la disforia de género. Disforia de género es cuando alguien no se siente a gusto con su cuerpo, no se representa con su cuerpo y necesita transformar su cuerpo. Entonces son mujeres que dicen que aunque físicamente son mujeres, en el interior se sienten como hombres y viceversa. Cuando John Money comienza a promover esta cuestión de los tratamientos quirúrgicos para el hermafroditismo, eso desata lo que en los años de 1900 se consideró una pandemia de transexualismo, porque la gente quería comenzar a operarse el cuerpo. Y aquí viene la pregunta epistemológica, ¿no? Y también de tipo filosófica. Nosotros, bien es cierto, aceptamos que es válido que alguien que no se sienta a gusto con su cuerpo se someta a una operación. Lo que se vuelve aquí como éticamente dudoso, epistemológicamente dudoso, científicamente dudoso es qué tan válido es permitirle a alguien que se ampute una parte del cuerpo que funciona, que sí está bien, que no está descompuesta. En el caso del hermafrodita, el área genital se encontraba deformada o al menos muy diferente a la genitalidad normal. Y ahí en cierto sentido pareciese que ese fuera el fundamento que justificaba que operaran al hermafrodita, para que se acabara esa deformidad. Pero ¿qué tan válido es? Era un planteamiento de aquellos entonces. ¿Qué tan válido es que una persona que tiene un cuerpo completo, que funciona bien, que no está enfermo, quiera operarse porque no le gusta el aparato genital? Nosotros consideramos hoy, en esta cultura de la apertura, que está bien, que si a una persona no le gusta su cuerpo genital, se lo cambie, ¿no? Y además de cambiárselo, tenemos que amputar una parte. Pero entonces aparece un planteamiento filosófico más grande. Entonces, si una persona quiere quitarse el área genital porque no se siente identificada con los genitales, ¿qué diferencia hay entre esta persona que no le gusta la genitalidad y se la quiere quitar con una persona que no le gusta su brazo derecho y se lo quiere amputar solo porque no le gusta? Porque sí ha habido casos así, donde a la gente tiene un amor por quitarse partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué sería más válido permitirle a alguien operarse el área genital porque no le gusta y menos válido permitirle a alguien quitarse un brazo sano porque no le gusta? Y aquí es donde vienen los planteamientos filosóficos y también los planteamientos epistemológicos. ¿Por qué lo que decimos que es válido es válido? ¿Cuál es el argumento? Porque si validamos esto, cualquier cosa que se relaciona con este criterio de validez validaría a otras cuantas cosas que de alguna manera hemos mantenido controladas bajo el pensamiento paradigmático humano. Aquí es donde entra el problema de carácter epistemológico ontológico, ¿no? Porque la epistemología, repito, dice que nosotros sabemos algo, pero tenemos que comprobar que sabemos algo, o por la experiencia o por el razonamiento lógico. La ontología, bueno, la epistemología se apoya, a su vez, de la ontología y la deontología. La ontología es definir el ser. De repente quizás es un planteamiento un poco confuso de entender, pero la ontología es definir el ser. ¿Qué es esto? Porque si sabemos qué es esto, sabemos para qué sirve. El primer problema al que se enfrenta la antropología filosófica es este. ¿Cómo podemos definir lo que las cosas son? Si sabemos lo que las cosas son, entonces podemos empezar a crear una estructura social debajo de lo que las cosas son, porque vamos a respetar lo que son.
no las vamos a alterar, ¿no? Y esto tiene un principio ético. La ética griega decía, por ejemplo, que nosotros como seres humanos teníamos la posibilidad de hacer todo lo que nuestro cuerpo nos permitiera siempre y cuando no fuéramos en contra de la naturaleza. Entonces la lógica ontológica de los griegos es: si tu cuerpo nació con 4 extremidades, tu cuerpo está hecho de 4 extremidades, hay que respetar las 4 extremidades, porque por eso estás hecho así. No lo dije yo, no lo dijo el médico, lo dijo la naturaleza, Dios, quien tú quieras. Tú naciste con 4 extremidades, hay que respetar las extremidades. Esto es lo que se pensaba en esta lógica, ¿no? Si tú naciste con un sexo macho, hay que respetar el sexo macho, ¿no? Aunque quizás en tus prácticas íntimas personales, tú tengas contactos sexualizados que a lo mejor no son considerados como normales, pero si eso no afecta el cuerpo con el que naciste, está permitido. Esto es ontología, el ser. El ser responde a la pregunta de qué es esto, ¿no? Y qué es esto tanto en sus propiedades físicas como en sus propiedades metacognitivas internas. Entonces, la pregunta o las preguntas que resuelve la filosofía antropológica o la antropología filosófica son cosas como qué tipo de fenómenos se ocupan los antropólogos, qué hacen los antropólogos que no hacen otras ciencias, ¿no? Porque de alguna manera lo que ellos hacían se parecía mucho al trabajo del sociólogo, se parecía mucho al trabajo del abogado, inclusive los primeros trabajos de antropología moderna que tenemos dependieron más de los abogados, como Malinowski, de los juristas, que de los mismos antropólogos, porque no lo sabían. Si el antropólogo trabaja con estructura social, pues es importante preguntarnos qué es una estructura social. Si el antropólogo trabaja con la observación, hasta dónde observamos y hasta dónde intervenimos, porque observar es un ejercicio de mirar de lejos, que no implica la intervención. Pero los antropólogos reconocen que cuando tú vas a un lugar a observar, el hecho de que tú estés presente ya cambia la dinámica relacional de los sujetos. Entonces, ¿qué estás observando? ¿Estás observando lo que la gente es o estás observando lo que la gente es cuando tú estás? ¿No? Entonces el antropólogo tiene que definir estos problemas. Por ejemplo, nosotros en criminología, en psicología, cuando hacemos una pericial con una persona, desde que nosotros estamos presentes con esa persona, probablemente estamos generando algo. Entonces la persona ya no es lo que es estando sola, ya es lo que es estando conmigo. Entonces yo me presento con alguien que a lo mejor está traumado porque los maestros le ejercían mucha presión, y cuando yo llego a entrevistarlo y se entera que soy maestro, a lo mejor eso le activa el viejo miedo que tenía en la infancia y me contesta la entrevista que yo le haga y yo no me doy cuenta que estoy siendo sugestivo, y él, para no contradecirme porque tiene la marca de la experiencia con el maestro, me dice lo que quiero escuchar. Entonces hasta ahí, ¿por qué mi peritaje sería válido? Notarán que nosotros, por ejemplo, a nivel jurídico, manejamos la figura del perito tercero en discordia, ¿no? Y de repente llama mucho la atención cómo un perito da un resultado, otro perito da otro diferente y el tercero en discordia uno distinto. Y a lo mejor podríamos pensar que la metodología de los peritos está mal, pero el antropólogo diría, espérate, ¿no? El hecho de que el perito es diferente en cada situación también puede cambiar en alguna manera la respuesta del sujeto que estamos evaluando, ¿no? Otro problema ontológico es cuáles son los elementos empíricos que podemos observar para conocer la estructura social. Si bien es cierto que nosotros podemos razonar sobre la gente, podemos razonar sobre la sociedad, de alguna manera nuestros razonamientos se tienen que ver en el mundo. El mundo es la pizarra donde vamos a comprobar que lo que pensamos está bien. Esto es el conocimiento empírico. Pero ¿qué es lo que vamos a observar en el mundo para saber que esto es una estructura social? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que cuando dos personas están en una transacción comercial, lo que estoy viendo es una estructura social y no un ejercicio económico? La economía es parte de la estructura o la estructura es parte de la economía, ¿no? Bajo este razonamiento, los antropólogos empiezan a identificar hasta dónde su quehacer profesional es más propio de otra disciplina o hasta dónde es propio de ellos, pero se mezclan, ¿no? Puede haber un antropólogo que observe las cuestiones económicas, un antropólogo que observe las cuestiones geográficas. Este es el problema ontológico. ¿Qué es la antropología? El segundo problema al que se enfrenta la antropología filosófica, porque tenemos que definir qué es la antropología, son los problemas epistemológicos. Lo platicábamos. La epistemología estudia el conocimiento. Pero entonces, ¿cómo yo sé, antropólogo, que lo que estoy estudiando es válido?
La ciencia, de alguna manera, utiliza el método para validar su conocimiento. Yo puedo comprobar que tengo un conocimiento en la ciencia exacta si vuelvo a repetir cierto orden de pasos o cierto orden de ideas y obtengo el mismo resultado. Pero en la ciencia social y sobre todo en la ciencia antropológica, ¿cómo puedo saber que lo que estoy viendo es válido? Porque, por ejemplo, el psicólogo reconocerá que una persona, repito, tiene una religión, pero tratará de explicar desde su modelo científico cómo la religión puede ser integrada a una explicación psicológica para decir, por eso la persona se porta como se porta. Pero el antropólogo reconoce a la religión como la gente lo entiende. El psicólogo dirá, ok, es tu religión, pero desde la psicología la religión se entiende así. Entonces yo desde ahí ya no estoy respetando la comprensión natural, si le queremos llamar así, que la gente tiene de la religión. Ya estoy interviniendo desde un marco teórico propio. Pero el antropólogo dirá, ellos tienen una religión y su forma de pensar la religión también es válida. Pero entonces, ¿cómo yo sé que lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy promoviendo, realmente es válido? Porque lo que yo veo en una cultura que no es mía, probablemente lo estoy viendo desde mis ojos y lo que yo estoy retratando en mi estudio antropológico no es lo que es la estructura y no es lo que es la sociedad, es lo que yo veo. Este es un problema epistemológico, ¿no? Otro problema epistemológico es cuando observamos fenómenos subjetivos, nos pone el ejemplo la literatura como la brujería, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que estudiar la brujería desde nuestro marco científico o tenemos que estudiar la brujería desde la propia subjetividad de la gente? El resultado es diferente. Si yo empiezo a explicar la brujería, la magia, la religión, desde cómo lo veo yo como científico, voy a sacar conclusiones distintas que si respeto a la gente en función de cómo piensa, ¿no? Hemos platicado de que en México tenemos muchos paradigmas imaginarios, ¿no? Imaginativos. La gente por alguna razón no puede bajar de peso cuando come sano, pero hay algunos que les funciona creer en el Herbalife, ¿no? Y van a Herbalife y les dan una dieta y bajan de peso. Entonces, lo que genera mucho ruido es, ¿por qué carajos? Si cuando van a un nutriólogo no hay el efecto que se produce cuando van con un cuate que no tiene conocimiento, solo sabe de Herbalife, ¿no? Y la pregunta del antropólogo es, ¿cómo lo explico? Lo explico desde mi ciencia, ignorando las representaciones propias que tiene la gente de su propia cultura, o lo tengo que explicar desde la cultura de la gente. Entonces, esto obliga a la antropología a crear métodos científicos diferentes. El tercer problema al que se enfrenta la epistemología la antropología filosófica es el problema ético. La pregunta de la ética es, ¿cuál es la responsabilidad del antropólogo? Porque todas las carreras, todas las ciencias tienen una responsabilidad ética. Hay cosas que como científicos tenemos permitido hacer y cosas que no tenemos permitido hacer. Porque, por ejemplo, el médico. El médico tiene la capacidad de salvar vidas, pero el hecho de que tenga la capacidad de salvar vidas lo autoriza a salvar vidas todo el tiempo. Es decir, cuando hay una persona que se quiere morir, como el trabajo del doctor es éticamente salvar la vida de la persona, tendría que salvar la vida de alguien que se quiere morir porque no está disfrutando la vida. Esos son planteamientos éticos. La pregunta es, ¿qué hace el antropólogo? En el libro de Antropología de la Violencia, se cuenta cómo un antropólogo, en este caso una antropóloga mexicana, que se mete a la Ciudad de México, lugares como Tepito, se mete a observar a la gente. Y empieza a darse cuenta que en la condición de pobreza, la gente la reconocía a ella como un científico y cuando tenían problemas le preguntaban, ¿qué debo de hacer si tengo este problema? Y el antropólogo tenía un problema ahí, porque si él daba su opinión, ya estaba afectando el objeto de estudio. Si no daba su opinión, probablemente estaba pecando de desentenderse de las necesidades humanas. ¿Qué tiene que hacer el antropólogo cuando alguien le pide que haga algo como ir a la guerra? ¿O qué tiene que hacer el antropólogo cuando alguien le pide que ayude a generar algún programa para desplazar a una comunidad? Porque esto es importante para el desarrollo económico, cultural o científico de una población. Estos son planteamientos éticos. Por ejemplo, el psicólogo en su ética no puede intervenir psicológicamente a alguien que no está pidiendo la ayuda. Pero en este caso, la gente pide la ayuda y el antropólogo podría brindarla. Pero ¿qué tal que su forma de brindar esta ayuda es con un conocimiento que no le pertenece a esa comunidad?
Desde que él introduce un conocimiento ajeno a la comunidad, cambia a la comunidad y la pregunta ¿es válido que yo cambie aquello que es diferente a mí? Problemas éticos de la antropología, por ende, es que muchas de estas intervenciones se detienen a preguntarse cuál es la mejor manera de estudiar la estructura social, de estudiar al ser humano, sin alterarlo tanto. Hay algunos modelos sociales que dicen que alterarlo es normal porque podemos estudiar cómo cambia una cultura cuando hay un objeto ajeno y eso pasa siempre. Hay otros que dicen que no, que lo adecuado del estudio antropológico o etnoantropológico es permitir que la comunidad o la sociedad sea lo que es sin influencia externa. Cierro la sesión, abro la siguiente, conéctense. Para la gente que nos acompaña a través del Instagram, estamos revisando con los chicos, y me parece importante compartirlo con ustedes, un poco de lo que es el marco teórico que acompaña a la antropología criminal. Me pareció importante compartirles a ustedes un poquito de esto porque en la actualidad tenemos debates sobre la validez de lo que hacen algunas ciencias como la psicología social, como la criminología. Inclusive en el interior de estas ciencias se discute de la validez de sus métodos. Las ciencias sociales tienen como característica eso, que estudian al humano. La pregunta es cuál es la forma correcta de estudiar al humano y la antropología tiene algunas respuestas que probablemente les interesen. Continuamos. Entonces platicábamos, ¿no? Bien es cierto que la antropología estudia al humano, pero para poder estudiar al humano, así como la criminología, se apoya de los conocimientos que hay en otras disciplinas o en otras ciencias. La primera de ellas es la filosofía, ¿no? Tenemos que plantearnos cuál es el alcance de la ciencia, qué podemos y qué no podemos hacer. La siguiente ciencia que apoya mucho a la antropología es la geografía y de aquí nace la antropología geográfica. Esto a lo mejor para nosotros ya es un entendido natural porque sabemos que los aspectos o las condiciones del terreno, la orografía, pueden impactar en la conducta de los seres humanos. No únicamente en la organización mental de la gente, sino en la forma de comportarse. Los fenómenos de la conducta humana tienen dos fuentes. Primero pienso y luego hago, o al revés. El mundo me obliga a hacer y sobre lo que hago pienso. La antropología geográfica responde a esta segunda, en cómo el pensamiento humano está condicionado por el contexto, por el poder resolver problemas que se encuentran presentes en el contexto. Ahora, la antropología geográfica no solo sirve para que el antropólogo tenga una herramienta logística del cómo va a investigar o a distribuir sus acercamientos con las comunidades en las que va a intervenir, sino que también nos permite entender, en cierto sentido, cómo la estructura social tiene mucho que ver con las características del entorno y con la conducta humana. Por ejemplo, hay en las redes sociales, si un día gustan revisarlo, un video que se llama La historia del número 1 y cuenta un apartado antropológico muy interesante de el que elabora el video va a una comunidad, me parece que de Australia, donde no utilizan los números. Ellos no miden las cosas, por ende nos preguntaremos, bueno, si no miden las cosas, ¿cómo pueden delimitar su territorio? Ellos delimitan el territorio a través de las canciones. Ellos cantan, a diferencia de otras culturas, hay culturas que tienen cantos para los dioses, esperando que al cantar el dios se sienta alabado, se sienta aludido y pueda brindarles la atención a los pobladores. En este caso, esta comunidad en particular creaba canciones no solo para los dioses, sino canciones para describir el terreno, que iban pasando de generación en generación, de forma tal que si a la hora de buscar alimento tenían que desplazarse por el terreno, no se perdieran, ¿no? Porque no había planos, no había mapas. El recordar la canción y empezar a ver las propiedades físicas que había en el contexto les servía como brújula, como orientador. Entonces la canción se convertía, por un lado,
sí en un elemento de orientación espacial, pero al mismo tiempo en un producto cultural que los representaba y los hacía diferentes de los demás, ¿no? La vestimenta, por ejemplo, tiene mucho que ver con el aspecto geográfico. Platicábamos en algún momento sobre el papel que tiene el contexto social sobre la sexualidad, ¿no? Antes de la existencia de la televisión, antes de la existencia de los medios masivos de comunicación, las personas estaban restringidas a los espacios geográficos donde vivían, ¿no? Vamos a Estados Unidos, que es como el ejemplo más cercano que tenemos en materia de sexualidad, entendiendo la sexualidad no como el sexo físico, sino como la forma de relacionarnos. En Estados Unidos, igual que en muchos países como México, hay un montón de climas. Entonces, antropológicamente hablando, desde la antropología geográfica, podíamos ver cómo la gente de Miami, en función del clima que había en Miami, utilizaba ropa diferente de la gente que vivía en las colindancias con Canadá, que eran estados más fríos. Entonces la vestimenta, las costumbres, los lenguajes, las palabras, la semántica, dependen mucho también del contexto geográfico, ¿no? Entonces la antropología geográfica nos brinda este conocimiento. De qué manera nosotros los seres humanos manipulamos el contexto y al manipularlo creamos cultura, ¿no? Creamos conciencia. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mundo de la economía el constructo de pecunio. El pecunio es básicamente la moneda de cambio que tiene una sociedad. Nosotros tenemos monedas de cambio, ¿no? Como son el dinero, como son los créditos. Pero hay culturas donde en otro momento no había acceso a este recurso económico, no había tanto oro como para hacer monedas, no había papel moneda. Así que ellos utilizaban como modo económico de intercambio, si hablamos de las culturas prehispánicas, el maíz, si hablamos de aquellos países que estaban cerca de las costas, utilizaban las conchas como la moneda de intercambio. Y eso ya modifica mucho la organización cultural, ¿no? Por ejemplo, en México, los que falsifican el dinero tienen que falsificar materiales hechos con metales, con oro, con papel. Mientras que la gente que se dedicaba a las conchas, la forma de falsificar el pecunio tenía que ser una completamente diferente. Y esto, a su vez, se relaciona con el tipo de tecnología que se utiliza, con el tipo de conocimientos, con el tipo de saberes, ¿no? Antropología geográfica. Existe un área de la antropología a la que se le llama la antropología de la muerte o la tanatoantropología, que se encarga de estudiar la manera en la que la gente entiende la muerte en distintos contextos culturales y al mismo tiempo cómo este entendimiento que hay sobre la muerte organiza la vida humana. Por ejemplo, en África, en algunas culturas africanas, sabemos que no hay como tanto ingreso a los productos de las tecnologías como nosotros, que tenemos pizzas, hamburguesas. Ellos de alguna manera siguen viviendo de la naturaleza. Entonces, en un contexto africano, donde había algunos territorios que eran áridos, donde no crecían muchas cosas, y el hecho de que no creciesen muchas cosas, no importase que no creciesen frutas, el hecho de que creciera pasto permitía que los animales se acercaran a las comunidades a comer pasto y eso brindaba alimento a la gente. Entonces el pasto era importante. En África, cuando una persona moría, ellos se dieron cuenta que el cuerpo se quedaba en el suelo, en la tierra, y por alguna razón que ellos no comprendían científicamente, cosa que nosotros tenemos una explicación, empezaba a crecer pasto alrededor de este cuerpo, ¿no? Y aparecían los buitres a comerse el cuerpo, paréntesis, aparecían cosas que se podían comer. Entonces, en un territorio árido, como lo eran algunos lugares africanos, el que una persona muriera y eso hiciera que creciera el pasto, hacía que vinieran animales para comer. Ellos, en función de esta situación geográfico-cultural, empiezan a pensar que la tierra es una diosa. Y que cuando la diosa de la tierra olvida lo que es el sentimiento humano, deja de alimentar a la gente. Es decir, ya no crecen árboles, ya no crecen plantas. Entonces ellos piensan sobre la muerte, que cuando una persona muere, lo que está haciendo no es perder la vida, sino es convertirse como en una especie de cuerpo etéreo que se va a comunicar con la diosa de la tierra. Entonces ellos decían, cuando yo entierro a mi familiar en el suelo, lo que yo hago es mandar a mi familiar, o mi familiar se ofrece para ir a hablar con la diosa de la tierra,
para que la diosa de la tierra no se olvide de mi familia. Y entonces la diosa de la tierra se volvía humana. Ellos no sufrían la muerte como lo hacemos nosotros. Ellos adoraban la muerte, porque que alguien muriese eran buenas noticias, ya que va mi familiar a hablar con la diosa de la tierra para que crezca pasto. Y al crecer pasto, al crecer un árbol, pues los árboles traerán el agua, el pasto traerá animales que se puedan comer, traerán frutos, se festeja, ¿no? Pero estos pensamientos culturales sobre la muerte dependen mucho de los espacios geográficos. En México no padecemos eso porque pues bien o mal tenemos mejores condiciones naturales. Entonces una muerte no es tan importante, ya que muera o no el ser humano, sigue creciendo pasto, siguen creciendo árboles, pensamos diferente. Esto es la antropología de corte geográfico, ¿no? Vamos a hablar de la antropología moderna. Se reconoce, habrá quien lo reconozca, habrá quien no, porque todas las ciencias pues tenemos un poco de chauvinismo a los padres de la antropología. Los antropólogos modernos no eran antropólogos, eran abogados, ¿no? Digamos que a la antropología le pasó como a la criminología, ¿no? El día de hoy cuando estudiamos criminología te dicen que Lombroso, te dicen que Enrico Ferri, te enuncian un montón de personas que originalmente no eran criminólogos. Eran psicólogos, eran abogados, eran antropólogos, eran muchas cosas menos criminólogos, ¿no? Entonces a la antropología le pasó lo mismo. La antropología comenzó a construirse en esta modernidad gracias a los trabajos de los abogados, ¿no? Los abogados se enfrentaban a problemas jurídicos que no sabían cómo resolver. Recordemos que una de las fuentes del derecho tiene que ver con la experiencia, con la cultura. Cuando nosotros no teníamos, o estas sociedades europeas no tenían cómo resolver un problema jurídico que podía generar muchos problemas en la sociedad, pues había que buscar antecedentes. Y comenzaron a estudiar a otras culturas para ver cómo ellos resolvían sus propios problemas jurídicos. Sin darse cuenta, el abogado comenzó a describir lo que veía en otras culturas y de aquí nace la práctica antropológica. Existen libros maravillosos en la historia de la antropología que, si bien es cierto, tienen muchas carencias de carácter teórico-cultural, también son materiales de los que nos podemos apoyar para entender cómo se construyó esto, ¿no? Existen libros como El matriarcado. Notaremos entonces que este asunto de los problemas de género ya venían de tiempo, aunque el matriarcado significaba una cosa diferente en otras culturas que en la nuestra. Está un libro llamado La Sociedad Antigua, El matrimonio primitivo, fueron escritos por abogados, ¿no? Ellos veían cómo lo que le llamaba la atención a los abogados era que había sociedades primitivas que no tenían contacto con las sociedades modernas. Y a pesar de que no teníamos contacto unas con otras, las sociedades primitivas también creaban instituciones, también creaban ley, derechos, normas. Los antropólogos decían, bueno, ¿a qué se debe que los seres humanos, aunque no tengamos contacto los unos con los otros, creemos estructuras sociales más o menos parecidas? Todos los grupos humanos crearon a alguien que mandase. Aquí tenemos al Estado, pero en otros grupos primitivos estaba, si no el brujo, lo que el brujo representaba, una institución a final de cuentas. Uno de los Hay más... una cantidad de culturas que tenían parecidos en sus estructuras, ¿no? Por decirlo, Ajá. culturas prehispánicas con algunas culturas de Europa, Uh-huh. que por ejemplo en las piedras o en los grabados que tallaban. Correcto, y eso es muy llamativo, ¿no? Efectivamente, cómo es que dos sociedades que estaban diametralmente distanciadas y no había este proceso de comunicación creaban más o menos los mismos productos. Lo vemos con las pirámides, ¿no? A final de cuentas, algo pasó ahí que inspiró a todos a hacer pirámides. Una hipótesis es que en la sociedad primitiva alguien comenzó a emigrar tanto que se llevó el conocimiento. Pero la misma sociología diría, espérate, que alguien llegue con el conocimiento de una pirámide no quiere decir que la sociedad va a aceptar la pirámide. La sociedad tiene que estar de acuerdo, ¿no? Entonces algo pasa ahí que nos permite compartir como cierta suerte de saberes. Los psicólogos biológicos, o en general algunos otros psicólogos, reconocen un concepto al que se le llama el desarrollo ontológico del ser humano, que quiere decir que en el fondo todos compartimos ciertas características que han sido heredadas a través de los ancestros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la mujer,
socialmente hablando, ya platicamos de esto, la mujer se le designó que el cuidado de la casa le correspondía como actividad social. No era un machismo, ya lo platicamos, sino que era peligroso que la mujer saliera a cazar con el hombre animales salvajes cuando estaba embarazada, porque cuando estaba en la época de regla, esta segregación de hormonas, ellos no sabían que eran hormonas, odorizantes, podía alertar al animal y lo hacía huir, ¿no? Entonces eso manda a la mujer a la casa. Pero la mujer también tenía un papel importante, que era el de proteger la casa, ¿no? Entonces se volvía defensora del hogar. Como no tenía la autorización de salir a cazar especies, pues ella buscaba cómo cooperar, ¿no? Y fue, de alguna manera, de acuerdo a los estudios antropológicos, no quiere decir que es regla, porque las culturas se desarrollan diferente en muchos aspectos. La mujer pues heredó el conocimiento de la herbolaria, porque tenía el tiempo de mirar las plantas, de practicar con ellas, de aprender de ellas, y este conocimiento al parecer se fue como heredando a través del tiempo. La pregunta es si esta herencia es genética o esta herencia es social, ¿no? Cosa que no hemos resuelto, pero se entiende que de alguna manera hay herencias sociales. Y que nos parezcamos unas culturas a otras pareciese que es producto de la herencia social. Uno de los personajes más importantes en el mundo de la antropología moderna es Malinowski, que también era abogado. Él escribe el libro que está retratado aquí en la bibliografía, Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Los occidentales pensaban de manera tradicional o de manera, perdón, paradigmática, que la gente salvaje no tenía cultura, no tenían reglas, que ellos no tenían la posibilidad de elegir, de desarrollarse con el uso del libre albedrío. Eso se pensaba, que estaban amarrados a sus costumbres raras porque eran costumbres salvajes. Eso se pensaba. Pero Malinowski empieza a darse cuenta que las sociedades que llamamos salvajes o primitivas también son sociedades evolucionadas, solo que evolucionan en un sentido distinto al nuestro. Son diferentes. Digamos que nosotros los occidentales señalamos la evolución, principalmente recargamos el acento de la evolución y la tecnología en el crear recursos, aparatos, instrumentos que nos facilitan la vida. Lo que sorprendía mucho al habitante salvaje, al que llamamos salvaje, mal llamado, así, pero le llamamos salvaje, es que nosotros habíamos construido cosas que facilitaban la vida y ellos no. Pero socialmente hablando y culturalmente hablando, ellos tenían su propia forma de evolución que les ayudaba a resolver sus problemas. Malinowski retrata perfectamente esto en todos sus libros de corte antropológico, aunque empezó con interés jurídico, acabó haciéndose antropólogo. Y aquí nacen de alguna manera dos ciencias, la antropología moderna y la antropología jurídica. La antropología jurídica explica cómo son los procedimientos legales en una sociedad, comunidad o cultura, pero también se integra a estas explicaciones la sociología jurídica, la historia del derecho, ¿no? ¿Qué cosas pasaron en esta comunidad que nos obligaron a construir esta ley? Aquí entra la antropología jurídica que explica entonces cómo se utiliza el procedimiento legal y luego vendrá la sociología jurídica que explica cuáles son las consecuencias de estos elementos jurídicos que se integran a un contexto cultural. Vienen enlazadas y no trabajan de manera individual. Porque por alguna razón creamos leyes para situaciones específicas que inclusive pueden ser leyes de carácter dudoso o dubitativo, porque prohibir una cosa en la más mínima expresión o permitirla en la más mínima expresión nos lleva a planteamientos epistemológicos de por qué no permitir lo que se parece, ¿no? Les platicaba que existe el libro de La filosofía se ha vuelto loca, un ensayo en políticamente incorrecto, que decía cosas como, a ver, el día de hoy el ser humano está muy insistente en los derechos del animal. De alguna manera se está intentando que el animal sea igual ante la ley como el hombre. No suena mal en el sentido de evitar el maltrato, pero también podría ser peligroso. Porque la igualdad que tenemos entre hombres nos permite convivir de ciertas maneras. El hecho de que yo me lleve bien con alguno de ustedes nos permite echarnos una chela y que eso no se sienta violento. Pero entonces si yo empiezo a tratar a un animal como mi igual, y yo tengo en mi casa a mi perro que es mi mejor amigo y me quiere mucho, y yo le ofrezco cerveza y él toma, solo porque es como yo y es mi mejor amigo, ¿puede ponerse una peda conmigo? ¿No?
Los defensores de los derechos de los animales dirían, no, este cuate está maltratando a su animal porque le está dando de beber, sí, pero si nosotros jurídicamente estamos intentando que el animal sea igual a nosotros, entonces ¿dónde está el problema? Somos amigos, nos llevamos bien y nos podemos echar una chela, ¿no? El problema se agrava porque, por ejemplo, nosotros condenamos la zoofilia como algo que no está bien, como maltrato a los animales. Pero desde el planteamiento epistémico, jurídico, antropológico, vamos a hacer un juego de palabras grosero, si vamos a tratar al animal como un similar, pues entonces está permitido tener relaciones sexuales con el animal mientras el animal los disfrute tanto como nosotros, porque se supone que ya somos iguales ante la ley, ¿no? Si vamos a tratar al animal como un igual ante la ley, pues lo mismo que nos afecta a nosotros le afectaría a ellos, lo que no nos afecta a nosotros no tendría por qué no afectarle a ellos, ¿no? Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, los derechos de los animales no nacen en una causa noble, sino que por ahí había, me parece que igual una antropóloga, no estoy muy seguro, no recuerdo bien el dato, que defendía los derechos de los animales para que fuéramos iguales porque ella se besaba con su perro, ¿no? Entonces no quería que la gente la viera como enferma por besarse con el perro. Ella comienza a defender a los animales como iguales y en esta defensa que hace de los animales narra esos besos apasionados que tiene con el perro, ¿no? Lo que de alguna manera le abre la puerta a otras personas con otros intereses zoofílicos para defender también su derecho, bajo el mismo argumento, ¿no? De si al animal le parece bien y no vemos que lo esté, que no lo esté disfrutando, pues adelante, se hace, ¿no? Eh, sobre esta línea, perdón, me llegaron aquí dos mensajillos a través del señor chat. Sobre esta, sí, asca. Sobre esta misma línea de pensamiento es que la antropología jurídica dice, a ver, no es casualidad que creemos leyes y que una ley creada aquí funciona para este contexto, pero es peligroso llevarla de aquí para allá, porque allá, si no ha nacido esa ley es porque no la necesitan. Si le metemos a esa cultura una ley para lo que no están preparados, mejoramos la cultura o empeoramos la cultura. Nuestro, por ejemplo, marco jurídico mexicano sabemos que si es cierto que está estandarizado al mexicano, no fue inspiración del mexicano, ¿no? Nosotros cuando metimos cosas como defender los derechos humanos, entramos en un debate enorme porque de repente vemos que la CNDH parece que libera al delincuente cuando han sido violentados sus derechos humanos, ¿no? Nosotros no tenemos una comprensión diferente del derecho humano, ¿no? Ya lo platicábamos en otros momentos, que en otros países igual se entiende el derecho humano como que todos tenemos que ser respetados, pero un delincuente que comete un delito y es detenido y esa detención viola sus derechos humanos, de alguna manera activa todo este mecanismo de defensa de derechos humanos y le decimos, ok, te violentó el Estado, te pedimos una disculpa porque te violentaron, te indemnizamos, pero no por eso te vamos a perdonar que cometiste el delito. Y en México parece que funciona diferente, ¿no? En México una persona delinque, lo tratamos mal y lo liberamos, lo exculpamos de la comisión del hecho delictivo. Significa que la idea de derechos humanos no está mal. El único problema es que el contexto en el que estamos es diferente. Nuestro contexto entiende dicotomías como o es bueno o es malo, punto. Alemania, ¿no? Lo platicábamos. En Alemania, por ejemplo, yo puedo ser violento con mi esposa y maltratarla psicológicamente, pero si empezamos a tener un problema de patria potestad del hijo y mi esposa quiere meter como evidencia que yo la maltrato a ella, el derecho dirá, espérate, porque no estamos criticando a tu marido por ser mal marido, estamos juzgando si es mal padre. Entonces lo podemos castigar jurídicamente por ser mal marido, pero no le podemos quitar sus derechos como padre. Y en México parece que sí podemos presentar como prueba de una mala paternidad la violencia de pareja, cuando son dos fenómenos completamente diferentes según la ley jurídica de Alemania, ¿no? Vamos a detenernos un poquito más en antropología jurídica porque a ellos les debemos mucho de lo hermoso que se hace el día de hoy. Nace también la antropología económica. Si bien es cierto que la economía se concentra en estudiar todos los procesos mercantiles, pecuniarios de una sociedad, la antropología económica intenta explicar por qué este producto, este mercado, esta forma de intercambios entre valores se da en esta cultura y no en otra.
¿no? Y también, por mera casualidad, el padre de la antropología económica es Malinowski. Porque, repito, él empezó estudiando las diferencias culturales en el aspecto jurídico entre occidentales y comunidades primitivas. Pero empezó a darse cuenta también de cómo participaba el aspecto económico, ¿no? La antropología económica se centra en las implicaciones no económicas de los hechos económicos. ¿Qué significa esto? O sea, Que, como el resultado de los hechos económicos. y no solo el ¿Qué más? resultado, lo que significa el hecho económico entre la sociedad. Es decir, por ejemplo, vamos a México, ¿no? A reparación del daño moral, ya lo habíamos platicado, ¿no? Cuando alguien comete un delito y te despoja de algo importante para ti, tenemos tres problemas en la reparación. Si te robó y te pegó, tiene que reparar el daño físico, porque te generó una lesión. Eso es económico. Tiene que reparar el daño material, por lo que te quitó. Si eso te generó un trauma, tiene que reparar la afectación psicológica. Pero lo que es cierto es que una persona que es víctima de un delito ya no vive la vida igual y a eso le vamos a llamar el daño moral. Entonces, esta afectación que provoca el delito en la persona cambia la vida de la persona. Si este delito no hubiera pasado, la persona no viviría así. Entonces, esto también tiene una repercusión económica. Bueno, México ya reconoce la reparación del daño moral como todas aquellas afectaciones que son posteriores al mismo delito, pero que modifican el estilo de vida de la persona y que tienen que ser reparadas. En antropología económica se estudia esto. ¿De qué manera, si es cierto, los intercambios económicos no solamente representan una ganancia o una pérdida, también representan organizaciones económicas que no implican dinero, pero sí implican otro tipo de valores? Por ejemplo, yo le vendo a Eduardo un reloj de marca. En este momento yo tengo el reloj de marca y yo me siento aquel porque soy el poseedor del reloj de marca. Entonces, aunque tenemos económicamente la misma posición, yo tengo algo que él no tiene, un reloj de marca. Cuando yo le vendo a Eduardo el reloj de marca, cambian los valores porque ahora él tiene algo que le da un significado económico que no es necesariamente económico. Él es el señor ejecutivo porque tiene el reloj. Él puede. Aunque yo me hice de un dinero por vender el reloj, él adquiere un significado diferente frente a la sociedad. Entonces, cuando él llega al trabajo y le ven el reloj de marca, dirán, ah, hombre, este criminólogo nos va a cobrar caro. Y si él nos dice, voy a cobrar tanto por el caso, se lo van a pagar porque es lo que él vale. Y lo vale porque su vestimenta, porque no solamente su dinero, sino, como dice el refrán, como te ven, te tratan, tiene un valor económico, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los white mexicans, ¿no? Que de repente el white mexican divertido se pone de repente una ropa de corte indígena, nada más para ver cómo lo tratan en las tiendas de marca, ¿no? Y hacen sus experimentos sociales, según ellos, donde se van con su ropa indígena y no los dejan, y luego se van con su traje Prada y los atienden primero. Esto es la economía antropológica, ¿no? Cómo hay conductas sociales que tienen que ver no con el dinero directamente, pero sí con lo que significa el dinero. Entonces, la antropología económica, por ejemplo, esta es una idea muy interesante, ¿no? Que habría que cuestionar. Los psicólogos dirían que uno está loco, pero el antropólogo propone ideas tan interesantes como esta, ¿no? Cuando estudiamos la figura del violador, lo platicamos el cuatri pasado, cuando estudiamos la figura del violador, de alguna manera suponemos que lo que el violador gana de la violación, entre algunas cosas, es la satisfacción sexual. Yo delinco porque tengo un problema de carácter sexual. Habrá algunos violadores que lo que ven importante es el poder, ¿no? Violar a la persona no genera tanto placer físico, sino que el placer ese no te pudiste defender. Yo impuse el poder. Pero el antropólogo dirá, si mezclamos el valor económico y entendamos por económico que la economía no solamente es el dinero, sino todo aquello que tiene valor, se postula la idea de que puede existir un violador coleccionista, que viola no por placer sexual y viola no por poder físico sobre la otra persona, sino por el valor que a mí me da el haber violado, porque estoy coleccionando cosas. Se puede dar el caso de aquellos violadores que investigan a su víctima y esperan que sean vírgenes. Violar a una víctima virgen hace que tú te quedes con algo que nadie más va a tener, la virginidad. Entonces lo que te motiva no es
la sexualidad, lo que te motiva no es la violencia,